La paz del Señor. Bienvenidos a Reina de la Paz TV, queridos hermanos y hermanas. Lunes 4 de septiembre. Evangelio de San Lucas capítulo 4, versículos 16 al 30. Veis que durante todo este tiempo, estos últimos meses, hemos estado leyendo en los días entre semana el Evangelio de San Mateo. Comenzamos por el principio del Evangelio de San Mateo, prácticamente, y hemos acompañado a Jesús durante toda su vida pública a través del Evangelio de San Mateo hasta llegar a sus últimos discursos que leíamos la semana pasada, aquellos que fueron sus últimos discursos en el templo de Jerusalén para avisarnos, para explicarnos cómo tenemos que comportarnos para estar preparados para el final de nuestra vida y para estar preparados para cuando Él vuelva. Pues después de acompañar al Señor durante toda la trayectoria de su vida pública, en la que hemos aprendido tantas cosas, ahora, en este lunes, encontramos que comenzamos a leer el Evangelio de San Lucas. Dejamos el Evangelio de San Mateo porque ya lo hemos terminado. Ya solo nos faltaría leer la Pasión y la Resurrección, pero esos Evangelios se reservan para el tiempo de Cuaresma y de Pascua. Y entonces ahora pasamos a leer de continuo el Evangelio de San Lucas. Omitimos los primeros capítulos que hablan de la infancia de Jesús, porque esos evangelios se leen en el tiempo de Navidad, y comenzamos a acompañar al Señor al comienzo de su vida pública. Nos narra el Evangelio de hoy cuando Jesús fue a Nazaret, que era en el comienzo de su vida pública. Y entonces te puede surgir una pregunta a la cual vamos a responder. Si ya hemos estado leyendo de continuo, seguido, el Evangelio de San Mateo, desde el principio del Evangelio hasta justo antes del comienzo de la Pasión, y ahora vamos a hacer lo mismo con el Evangelio de San Lucas, ¿no es esto algo repetitivo? ¿No va a ser un poco pérdida de tiempo porque van a coincidir muchos evangelios de los que vamos a leer de San Lucas exactamente con lo mismo que ya nos ha contado el evangelista San Mateo? Pues aquí hay una respuesta que es muy interesante y que es importante comprender. Que el Evangelio nunca se repite. Por una parte, porque aunque tú leas el mismo Evangelio muchas veces, imagínate que lees muchísimas veces el Evangelio de San Mateo o cualquiera de los 4. Nunca se repite. Siempre el Espíritu Santo te va a hacer aprender cosas nuevas a través de las mismas lecturas. Porque el Evangelio, la Sagrada Escritura, no es un libro de sabiduría humana en el cual tú lo lees, ya has aprendido lo que dice, ya ese libro no te puede enseñar más, ya has aprendido todo lo que pone, sino que la Sagrada Escritura es palabra viva,
porque es palabra de Dios. Y el Espíritu Santo te habla a través de esa palabra y te enseña siempre cosas nuevas. Lo que vas a leer es lo mismo, pero el Espíritu Santo te va a ir haciendo aprender cosas nuevas y también te va a ir haciendo profundizar en lo que creías que ya sabías y te vas a dar cuenta que lo sabías, pero de una manera mucho más superficial de la que ahora lo has comprendido. Y por otra parte, también hay que decir que cada evangelista tiene su gracia peculiar y que el Espíritu Santo nos revela unas cosas a través del Evangelio de San Mateo, otras a través de San Marcos, otras a través de San Lucas y otras a través de San Juan, porque cada uno ha recibido unas gracias particulares para enseñarnos a nosotros unas cosas especiales. Vamos a leer pues el Evangelio de hoy. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda, me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio.
Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. ¿Qué podemos decir de este comienzo de la vida pública que nos narra el evangelista San Lucas? En primer lugar, podemos decir que, como hablábamos antes, cada evangelista tiene su gracia peculiar, pues una de las cosas que nos va a enseñar profundamente San Lucas es la acción del Espíritu Santo en la vida de Jesús. San Lucas nos va a enseñar cómo Jesús vivía movido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el motor de las acciones de Jesús y de sus palabras y de su oración. Y de esta manera, a través del evangelista San Lucas y del ejemplo del Señor que nos cuenta San Lucas, vamos a aprender nosotros en este tiempo a vivir movidos por el Espíritu Santo, lo cual es fundamental que aprendamos esto. También podemos decir que lo que hablábamos al principio, que el Evangelio es palabra viva de Dios, nos hace comprender una cosa que nos dijo la Reina de la Paz en el mensaje del 2 de mayo del año 2016. Es uno de mis mensajes preferidos, podríamos decir, uno de los mensajes que más me han impresionado. Hijos míos, no lo olvidéis. Cada uno de vosotros es un mundo único ante el Padre Celestial. Me impresiona mucho que María nos diga: cada uno de vosotros es un mundo único para Dios. Si comprendiésemos lo que estas palabras significan, si comprendiésemos el amor infinito, único y personal, con el que somos amados por Dios, cada uno de nosotros, que eres único para Dios, no solo eres único, eres un mundo para Dios, un mundo único, un mundo para que comprendas hasta qué punto tu vida para Dios es inmensamente rica. Un mundo es algo enorme, algo que está lleno de riquezas, de tesoros, de preciosidades, algo que uno siempre podría explorar más, conocer más, porque es inagotable. ¿Quién de nosotros podría conocer todos los secretos del mundo con lo grande que es? Pues tú eres un mundo para Dios, es decir, tú llenas de gozo el corazón de Dios, porque te ama tanto. Por eso, cada uno de vosotros, no lo olvidéis, es un mundo único ante el Padre Celestial. Por eso, permitid que la obra incesante del Espíritu Santo actúe en vosotros. Permite al Espíritu Santo guiarte, conducirte, enseñarte el camino de la santidad. Nada más por hoy.
Muy feliz lunes. Comencemos esta semana en el nombre del Señor, con la gracia del Espíritu Santo y con el amor de la Reina de la Paz en nuestro corazón como fuente de paz y de alegría. Que el Señor te bendiga, que la Reina de la Paz te bendiga.